Ella guardaba rencor a su madre toda la vida, pero una llamada hizo que su mundo se desmoronara. Camila siempre había llevado una herida abierta, una que nunca cicatrizaba del todo. Desde que tenía memoria, su madre, Regina, había sido un enigma para ella. No recordaba haber recibido un abrazo espontáneo ni palabras de amor. Nunca hubo cuentos antes de dormir ni tardes de juegos juntas. En su mundo infantil, aquello solo significaba una cosa: su madre no la quería. Con el paso de los años, la distancia entre ellas se hizo insalvable. Camila creció con la certeza de que jamás sería suficiente para Regina, de que no importaba cuánto se esforzara, el amor materno no llegaría. A los 18 años, con una maleta en la mano y el corazón endurecido por el rencor, dejó la casa en la que había crecido. No volveré nunca más, se prometió a sí misma, cerrando la puerta sin mirar atrás. Desde entonces, vivió con la convicción de que había tomado la mejor decisión. Construyó su vida con independencia, lejos de cualquier recuerdo de su madre. Se graduó con honores, consiguió un buen trabajo y se rodeó de personas con las que sí podía contar. Pero, a pesar de todos sus logros, una sombra siempre la acompañaba. Las noches eran las peores. En la penumbra de su habitación, a veces se sorprendía preguntándose por qué. ¿Por qué su madre nunca la había querido? ¿Por qué no pudo ser como las demás? Pero esos pensamientos solo la hacían enojarse consigo misma. No necesitaba respuestas. No necesitaba a Regina. O al menos, eso creía. Esa noche, tras una jornada agotadora en el trabajo, Camila dejó su bolso sobre la mesa y se quitó los tacones. Justo cuando iba a servirse una copa de vino, su celular vibró. Miró la pantalla con desgano, pensando que sería algún mensaje sin importancia, pero su cuerpo se tensó al ver un número desconocido. «¿Hola?», contestó, con tono cauteloso. «¿Camila Silva?», preguntó una voz masculina al otro lado de la línea. «Sí, ¿quién habla?». «Soy el doctor Ortega, llamo desde el Hospital San Gabriel. Su madre, Regina, ha sido ingresada en estado grave. Preguntó por usted». El aire en los pulmones de Camila se detuvo de golpe. «Debe haber un error», respondió casi automáticamente. «Mi madre y yo no tenemos contacto». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Entiendo», dijo el médico con calma. «Pero ella pidió verla. Quizás le gustaría venir». Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La idea de volver a ver a Regina la estremecía. Durante años, se había convencido de que su madre no significaba nada para ella, de que su ausencia era irrelevante. Y, sin embargo, ahora que estaba al borde de la muerte, su nombre aún tenía el poder de sacudirle el alma. Su mirada se fijó en la copa de vino a medio servir. La idea de ignorar la llamada era tentadora. Después de todo, ¿qué podía decirle a una madre que nunca estuvo ahí? Pero, por alguna razón que ni ella misma entendía, no colgó. Camila permaneció de pie en medio de su departamento, sosteniendo el celular con la mano temblorosa. La llamada había terminado, pero las palabras del doctor Ortega resonaban en su mente como un eco persistente. Su madre pidió verla. Regina. Su madre. La misma mujer a la que había prometido no volver a ver. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años de silencio y distancia? ¿Qué pretendía con esa petición? Un torbellino de emociones se agitó en su interior: enojo, confusión, miedo y algo más profundo, algo que no quería reconocer. Camila dejó el celular sobre la mesa con un suspiro y se frotó las sienes. No tenía por qué ir. No tenía ninguna obligación con Regina. «No le debo nada», murmuró para sí misma, como si decirlo en voz alta la convenciera. Pero la inquietud no desapareció. Tomó la copa de vino y se dejó caer en el sofá, mirando la ciudad a través de la ventana. Las luces de los edificios parpadeaban en la distancia, ajenas a la tormenta que rugía en su interior. Dio un sorbo, tratando de ignorar la sensación de que algo dentro de ella se desmoronaba lentamente. El sonido de un mensaje la sacó de sus pensamientos. Se estiró para alcanzar el celular y vio el nombre de Laura en la pantalla. «Laura, ¿todo bien? Acabo de ver que llamaste, pero no alcancé a contestar».
Camila dudó un momento antes de escribir una respuesta. Camila, no sé. Acabo de recibir una llamada del hospital. Mi madre está grave y pidió verme. No pasó ni un minuto antes de que su celular vibrara con una nueva llamada. ¿Quieres hablar de eso?, preguntó Laura en cuanto Camila atendió. No hay nada que hablar. Ni siquiera sé por qué estoy dudando. ¿Y entonces por qué me escribiste? Camila cerró los ojos. Buena pregunta. No sé, murmuró. Supongo que me tomó por sorpresa. No he pensado en ella en años. Tal vez sí has pensado, respondió Laura con suavidad, pero intentaste evitarlo. Camila apretó la mandíbula. No quería escuchar eso. Mira, solo te diré esto, no tienes que hacer nada que no quieras, pero, si de verdad no te importara, no estaríamos teniendo esta conversación. El silencio se extendió entre ellas. Camila sintió que su pecho se encogía. Lo pensaré, dijo finalmente. Bien, respondió Laura. No hagas nada por obligación, pero tampoco te cierres por orgullo. Camila colgó sin responder. Sus ojos se fijaron en el reflejo del cristal de la ventana, donde su propia expresión lucía más perdida de lo que quería admitir. Por primera vez en años, se permitió hacer la pregunta que tanto había evitado. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si había algo que no sabía? El hospital tenía un aroma característico, una mezcla de desinfectante, medicamentos y algo más, algo que Camila no lograba definir, pero que le revolvía el estómago. Caminaba por el pasillo con pasos lentos, sintiendo el eco de sus tacones en el suelo brillante. No estaba segura de por qué había ido. Quizás una parte de ella quería comprobar que Regina realmente estaba enferma, o tal vez, en el fondo, aún necesitaba respuestas. Cuando llegó a la recepción, un enfermero la observó con una expresión neutra. Buenas noches. Estoy buscando a Regina Silva. Me llamaron. Su voz sonó más tensa de lo que esperaba. El hombre tecleó en la computadora y luego asintió. Está en la habitación 312. Es al final del pasillo, a la derecha. Camila agradeció en voz baja y se dirigió hacia allí con el corazón golpeando su pecho como un tambor. Cada paso la acercaba a algo que no estaba lista para enfrentar. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. Inspiró profundamente y, por un segundo, estuvo a punto de girarse y marcharse. Pero algo más fuerte, curiosidad, nostalgia o simple necesidad, la obligó a empujar la puerta. El cuarto estaba en penumbra, iluminado solo por la luz tenue del monitor cardíaco y una lámpara de pared. En la cama, Regina parecía más pequeña de lo que recordaba. Su piel pálida contrastaba con los tubos conectados a su brazo. Los años habían dejado marcas en su rostro, y la fragilidad en su expresión la hacía irreconocible. Camila sintió una presión en el pecho. Durante años, había imaginado este momento con frialdad, creyendo que no le afectaría verla de nuevo. Pero nada la había preparado para esto. Los ojos de Regina se abrieron con esfuerzo y su mirada se posó en ella. Por un instante, no dijo nada. Solo la miró, como si no pudiera creer que estaba allí. «Viniste», susurró con voz rasposa. Camila no supo qué responder. Sentía su garganta cerrarse, atrapando todas las palabras que había ensayado en su cabeza durante años. «Me llamaron», respondió finalmente, su tono más seco de lo que pretendía. Regina intentó sonreír, pero la debilidad se lo impidió. «Pensé que no vendrías». Camila cruzó los brazos, sintiendo como la incomodidad se apoderaba de cada fibra de su cuerpo. «Yo también lo pensé». Hubo un silencio largo y tenso entre ambas. Camila no sabía qué hacer ni qué decir. Miró la habitación, buscando algo en lo que fijar la vista, pero lo único que había era la realidad innegable de que Regina estaba muriendo. La voz de su madre la sacó de sus pensamientos. «Camila, hay algo que necesito decirte». Camila sintió que su estómago se hundía. Había esperado este momento durante años. Había soñado con que Regina al fin le diera una explicación. Pero ahora que estaba aquí, frente a ella, parte de ella no quería escucharla. Porque si escuchaba, si dejaba que esas palabras entraran en su vida, significaba que todo lo que había creído podría no ser verdad. Y no estaba segura de poder soportarlo.
Camila tragó saliva, sintiendo la tensión aferrarse a su pecho como una cuerda invisible. Regina la miraba con los ojos cansados, pero en su expresión había algo distinto, una urgencia, una necesidad de hablar antes de que fuera demasiado tarde. Escucha, hija, su voz sonaba débil, quebradiza. Necesito que sepas la verdad. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. La verdad. Toda su vida había esperado escuchar algo así. Había imaginado a su madre confesando su indiferencia, aceptando que nunca la había querido. Había soñado con un cierre que le permitiera reafirmar su decisión de marcharse. Pero algo en la mirada de Regina le decía que la historia era otra. Siempre creíste que yo no te quería, continuó Regina, con dificultad. Pero no es cierto. Nunca fue cierto. Camila sintió su mandíbula apretarse. Ah, ¿no? Respondió, incapaz de ocultar el escepticismo en su tono. Entonces, ¿qué fue, mamá? Porque nunca me diste otra opción que pensar eso. Regina cerró los ojos por un instante, como si reunir fuerzas para hablar le costara más que la enfermedad que la consumía. No sé por dónde empezar, desde el principio, dijo Camila, sin suavizar su voz. Su madre suspiró y sus dedos temblorosos intentaron alcanzar los de Camila. Pero ella no se movió. No estaba lista para ese contacto. Regina tragó saliva. Yo estaba enferma, Camila. Siempre lo estuve. Camila frunció el ceño. ¿Enferma? Depresión, ansiedad, murmuró su madre. Pero nadie lo supo. Ni siquiera yo lo entendía en ese momento. La habitación pareció hacerse más pequeña. Camila sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Eso es una excusa? Preguntó con frialdad. ¿Eso justifica que nunca me abrazaras? ¿Que nunca me dijeras que me querías? Regina parpadeó, con lágrimas acumulándose en sus ojos. No lo justifica, lo sé, dijo, con un hilo de voz. Pero, no era que no te quisiera. Es que no podía demostrarlo. Silencio. Camila sintió su respiración agitarse. Toda su vida había llevado el peso de una madre distante, una madre que nunca pareció amarla. Y ahora, frente a ella, esa madre le decía que su ausencia emocional no fue una elección, sino una batalla interna que había librado en silencio. Viví con un vacío, Camila, continuó Regina. Un vacío que me consumía, que me paralizaba. No era capaz de sentir nada, ni siquiera lo bueno. Y te juro que lo intenté ser la madre que merecías, pero cada día era una lucha. Camila sintió que su mundo se tambaleaba. Recordó su infancia, los días en los que se sentaba junto a la puerta del cuarto de su madre esperando que saliera, esperando que la mirara. Y ahora, cada uno de esos momentos tomaba un significado diferente. Nunca quise hacerte daño, Regina susurró. Pero sé que lo hice. Camila cerró los ojos. Toda su vida había creído que su madre eligió ser distante. Pero ahora entendía que tal vez no fue una elección en absoluto. El nudo en su pecho se hizo más grande. No sabía si podía perdonarla. No todavía. Pero por primera vez en su vida, comenzó a dudar de todo lo que había creído. Camila salió del hospital con pasos rápidos, sintiendo que el aire en su pecho no fluía con normalidad. Su corazón latía con fuerza, descontrolado, como si intentara romper las barreras que ella misma había construido durante años. Su madre estaba enferma. Siempre lo había estado. No lo justifica. No borra el daño. El frío de la noche la golpeó cuando cruzó las puertas automáticas del hospital. Un viento helado le removió el cabello, pero ni siquiera lo sintió. Su mente seguía atrapada en la habitación 312, en las palabras de Regina, en el dolor en su voz. No era que no te quisiera, es que no podía demostrarlo. Camila cerró los ojos con fuerza y exhaló bruscamente, como si intentara expulsar las emociones que amenazaban con desbordarse. Durante toda su vida, había creído que el rechazo de su madre era una decisión consciente, una sentencia impuesta sin motivo. Pero, ¿y si nunca fue así? No. No podía permitirse pensar de esa manera. Si lo hacía,
Todo lo que había construido en los últimos años se vendría abajo. Apuró el paso hasta llegar a su auto. Al entrar, encendió el motor y se quedó con las manos en el volante, sin moverse. La ciudad brillaba a su alrededor con sus luces de neón y edificios imponentes, pero ella solo veía la imagen de Regina en aquella cama, con los ojos nublados y la voz débil. No es suficiente. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. No podía ignorar lo que había escuchado, pero tampoco podía aceptarlo con facilidad. Sentía que su madre estaba pidiéndole un perdón que no estaba lista para dar. Tomó su celular y, sin pensarlo demasiado, marcó el número de Laura. «¿Camila? ¿Estás bien?», preguntó su amiga al contestar. Camila apoyó la frente contra el volante, cerrando los ojos. «Fui al hospital», murmuró. «¿Y?» «Dice que estaba enferma, que su frialdad no fue intencional». Hubo un breve silencio en la línea. «¿Y qué sientes al escuchar eso?». Camila dejó escapar una risa sin humor. «No lo sé». «¿Le crees?». Camila se quedó callada. «No lo sé, Laura». Su voz sonó más débil de lo que quería. «No sé qué pensar». «¿Y qué vas a hacer?». Camila miró la ciudad frente a ella. «Nada». «¿Nada?». «No quiero volver a ese hospital. No quiero más explicaciones. No quiero volver a abrir esa puerta». Laura suspiró del otro lado. «Camila, por favor, no intentes convencerme de nada. Solo, necesito pensar». Colgó antes de que Laura pudiera responder. Apoyó la cabeza contra el asiento y cerró los ojos, sintiendo el cansancio acumulado en su cuerpo. No quería volver. No quería enfrentarse a más verdades incómodas. Y sin embargo, en algún rincón de su mente, sabía que la batalla apenas comenzaba. Esa noche, Camila no pudo dormir. Se revolvía en la cama, cambiando de posición una y otra vez, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Regina en la penumbra del hospital, con su voz frágil resonando en su cabeza. «Nunca fue que no te quisiera, simplemente no podía demostrarlo». Suspiró con frustración y se sentó en la cama, masajeándose las sienes. Se suponía que ya había dejado todo esto atrás, que el pasado no tenía poder sobre ella. Pero aquí estaba, con el corazón latiéndole en la garganta y un torbellino de emociones en el pecho. Si todo lo que creía sobre su madre era mentira, ¿qué quedaba de ella misma? Se levantó, caminó hasta la cocina y se sirvió un vaso de agua. Las luces tenues del departamento contrastaban con el ruido de la ciudad que se filtraba por la ventana. Miró el reflejo de su rostro en el cristal. ¿Quién era ella sin su resentimiento? Desde que dejó la casa de Regina, había construido su identidad sobre una certeza inquebrantable. Su madre nunca la había amado. Había aprendido a vivir con eso, a endurecerse, a no esperar nada de nadie. Pero ahora, esa certeza se desmoronaba como un castillo de naipes. Se dejó caer en el sofá, abrazándose las rodillas. La verdad era que no sabía qué hacer con todo esto. No podía perdonar así de fácil. No después de tantos años sintiéndose invisible. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar lo que había escuchado. Tomó su celular y abrió la conversación con Laura. Sus dedos temblaban sobre la pantalla, pero finalmente escribió: «Camila, ¿cómo se supone que se perdona a alguien cuando no sabe si lo merecen?». No tardó en recibir respuesta. «Laura, no es cuestión de merecer, Camila. Es cuestión de qué necesitas para encontrar paz». Camila frunció el ceño. ¿Paz? ¿Era eso lo que buscaba? Apretó los labios. No tenía la respuesta. Lo único que sabía era que la idea de no volver al hospital la atormentaba tanto como la idea de regresar. Y en su interior, un pensamiento insistente se repetía como un eco. ¿Y si se estaba quedando sin tiempo? El amanecer encontró a Camila aún despierta, con la mirada perdida en el techo de su habitación. La noche había sido larga, llena de pensamientos enredados y preguntas sin respuesta. Cuando su alarma sonó, sintió el cuerpo pesado, como si hubiera corrido kilómetros sin moverse del sofá. Se levantó con lentitud, sin saber muy bien qué hacer con el día que tenía por delante. Podría simplemente ignorarlo. Podría fingir que la llamada nunca llegó. Podría seguir con su rutina,
centrarse en su trabajo, convencerse de que lo mejor era seguir adelante como siempre lo había hecho. Pero algo dentro de ella no la dejaba en paz. Caminó hasta la cocina y se sirvió café, pero ni siquiera el aroma fuerte logró despertarla del todo. Se sentó en la mesa, mirando el celular sobre la madera como si fuera un objeto extraño. Sabía lo que tenía que hacer, pero hacerlo significaba aceptar que todo su mundo podía cambiar. Apretó la mandíbula. Si volvía a ese hospital, no habría marcha atrás. Inspiró hondo y tomó el teléfono. Camila, ¿sigues en casa? Laura, sí. ¿Estás bien? Camila, voy al hospital. Hubo una pausa antes de la respuesta. Laura, ¿quieres que te acompañe? Camila apoyó el codo en la mesa y se frotó los ojos. Camila, no. Necesito hacer esto sola. Dejó el celular a un lado y se quedó inmóvil por varios minutos. La taza de café se enfrió en la mesa. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a la tormenta en su interior. Finalmente, tomó sus llaves y salió de casa. El camino al hospital se sintió irreal, como si estuviera moviéndose en piloto automático. Cuando llegó, el aire frío la golpeó en la cara al bajar del auto. Se quedó parada en la entrada, mirando la puerta giratoria con el corazón desbocado. Si entraba, no podía volver a huir. Cerró los ojos y respiró profundo. Un paso a la vez. Y con esa idea, avanzó. Camila recorrió los pasillos del hospital con un nudo en el estómago. Todo le resultaba más frío, más silencioso que la última vez. O tal vez era ella la que había cambiado. Cuando llegó a la habitación 312, se detuvo frente a la puerta. Respiró profundamente, sintiendo como su pecho subía y bajaba con pesadez. Durante años, había soñado con este momento de muchas formas, confrontando a su madre con rabia, ignorándola por completo o simplemente viendo en ella la prueba de que nunca la había necesitado. Pero ahora, parada frente a esa puerta, no tenía ni rabia ni certezas. Solo un vacío en el pecho que no sabía cómo llenar. Empujó la puerta con cuidado. Regina estaba despierta, pero su mirada parecía perdida en algún punto del techo. Su piel lucía aún más pálida, más frágil. Camila sintió un nudo en la garganta. Su madre parpadeó lentamente y giró la cabeza en su dirección. Camila, susurró. Había algo en su voz que la desarmó por completo. Era la primera vez que su madre decía su nombre con tanto alivio. Hola, mamá, respondió. La palabra se le atoró en la garganta, como si no le perteneciera. Hacía tanto tiempo que no la llamaba así que le resultaba extraña. Pero Regina sonrió, con los ojos vidriosos, como si ese pequeño gesto fuera suficiente. Camila se acercó con pasos lentos y se sentó en la silla junto a la cama. No pensé que volverías, murmuró Regina, con voz entrecortada. Camila la observó en silencio, fijándose en los detalles que nunca había permitido que su mente captara, la forma en que sus manos temblaban ligeramente, las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, la manera en que su respiración se volvía más pausada con cada segundo que pasaba. Por primera vez en su vida, no veía a Regina como la figura fría que la había herido. La veía como lo que realmente era, una mujer cansada, llena de cicatrices invisibles, con una historia que nunca se había atrevido a contar. No sabía si debía venir, admitió Camila, con honestidad. Regina asintió con lentitud. Lo entiendo. El silencio se instaló entre ellas, pero esta vez no era incómodo. Era el tipo de silencio que viene después de haber aceptado que el pasado no se puede cambiar. Regina entrelazó los dedos sobre la sábana y, con voz débil, susurró, «Lo siento». Camila sintió que el aire se volvía más pesado. No era una disculpa perfecta. No iba a borrar los años de ausencia ni a sanar de inmediato las heridas que llevaba dentro. Pero en esos dos sencillos palabras, había una verdad que nunca pensó escuchar. Su madre lamentaba no haber sido la madre que ella necesitaba. Y de alguna forma, eso bastaba. Camila tomó la mano de Regina entre las suyas. Era la primera vez en su vida que sentía el calor de su madre. Y también, la última. Porque unas horas después, cuando el amanecer despuntaba en el horizonte, Regina se fue. Camila se quedó en la habitación, sosteniendo la mano inerte de su madre,
con el rostro empapado en lágrimas y el corazón latiendo con un peso que nunca antes había sentido. Pero dentro de todo ese dolor, también había algo más. Por primera vez en su vida, no se sentía invisible. Y así, Camila descubrió que la verdad no siempre llega a tiempo. Pero, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿El perdón tiene un límite? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.